hoy a continuar con los estudios que hemos estado dando. Hoy vamos a dar la parte, si en la voluntad del Señor entramos en el año nuevo, vamos a tocar algunas partes de esto. Voy a hacer un resumen ligero. Yo creo que los hermanos deben haber traído sus papeles. Si no lo trajeron, le voy a cobrar $5 a cada uno. Así que vayan preparándose los que no lo trajo. El hermano me lo va a ir cobrando. Las doctrinas fundamentales, que fue lo que comenzamos a estudiar. Las doctrinas fundamentales. Voy a repetir los nombres de ellas para los que no tienen papel. El conjunto de doctrinas fundamentales o teológicas de la Biblia consisten en lo siguiente: teología, un estudio sobre la persona de Dios; teología, un estudio sobre la persona de Jesucristo; neumatología, un estudio sobre la persona del Espíritu Santo; angelología, un estudio de los ángeles, malos y buenos. Después de eso tenemos antropología, que es un estudio del hombre, su grandeza, su caída y su oportunidad de volver a levantarse. Después de eso tenemos la otra doctrina, que es amarciología, que es la doctrina del pecado. Después de amarciología tenemos lo que se llama soteriología, que es la doctrina sobre la salvación. Después de la salvación, entonces tenemos eclesiología, que es la doctrina sobre la iglesia. Y después de eclesiología tenemos escatología, que es la doctrina de las cosas futuras. Y tenemos después bibliología, que es un estudio sobre la Biblia y acerca de la Biblia. Todas estas doctrinas constituyen la base de las demás doctrinas. Estas doctrinas son para creerlas. De aquí se desprenden lo que se llama las doctrinas generales, o sea, doctrinas para la vida diaria del creyente, tanto en su vida individual como en su vida como congregación, como iglesia. Ahí están las doctrinas generales que se desprenden de las doctrinas teológicas y fundamentales. Entonces, hoy yo voy a explicar un poquito sobre las doctrinas generales que tienen que ver con la vida del creyente. Primeramente, espiritual, las responsabilidades del creyente en su vida espiritual, las doctrinas que tienen el propósito del desarrollo y el crecimiento de la vida espiritual del creyente. Estas doctrinas son para obedecerlas, son mandamientos de Dios para obedecerlos. Muy bien, si tocamos el punto que tratamos anteriormente, la soteriología, o sea, la salvación, de allá se desprende la vida espiritual del creyente. El creyente ha sido salvo y entonces ahora, como una persona salvada, tiene la responsabilidad delante de Dios de obedecer los mandamientos que el mismo Dios ha establecido para el crecimiento espiritual del creyente individual. Es decir, esto no es, cuando tiene que ver con la iglesia es colectivo, pero en lo individual. Por ejemplo, un resumen ligero de algunas de estas doctrinas generales. En la vida individual del creyente, el propósito de su crecimiento espiritual, la oración, orad siempre. Digo esto, un mandamiento o una doctrina siempre parte de un imperativo, o sea, de una orden, no de una referencia necesariamente, de una orden. Si hay una orden, ya es un mandamiento. Si no hay orden, hay una referencia, hay que analizarlo bien, porque a veces no es mandamiento, pero se usa como mandamiento. Ok, primeramente, mandamientos, orad sin cesar. Ese es un mandamiento. Es necesario orar siempre. Entonces hay varios textos que usted los pone ahí que tienen que ver con la vida de oración del creyente. Escudriñad las escrituras, es un mandamiento que hay ahí. Escudriñad, ese es el imperativo que hay, las escrituras. Pablo dice a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. ¿Entiende? Es decir, tenemos eso que tiene que ver con el estudiar la Biblia, y debe de estudiarla. El Salmo 1 nos habla del que medita en la ley de Jehová
de día y de noche, entonces tendrá éxito. Y así entonces tenemos el estudio de la Biblia. Tenemos también la comunión cristiana. Tenemos también responsabilidades en la familia. Los mandamientos que tienen que ver con la familia. Los esposos amar a sus esposas, las esposas obedecer, los padres criar a los hijos en el temor del Señor, los hijos obedecer al Señor, que como es digno, que hay un mandamiento con promesa. Todo eso tiene que ver con las doctrinas relacionadas con la familia. Luego la doctrina relacionada con el trabajo. Dice Pablo escribiendo en Efesios y en Colosenses que los siervos deben de obedecer sus patrones, aunque sean malos, pero obedecerle y hacer el trabajo no como para ellos, sino para el Señor. Entonces ahí hay enseñanza del creyente en cuanto a su trabajo. También tenemos doctrinas que tienen que ver con la vida del creyente frente al gobierno. Dice allí que hay que obedecer las leyes, porque Dios lo ha puesto a ellos allí para que haya orden. Eso es muy importante, esa cuestión de obedecer las leyes. Y así hay doctrinas que tienen que ver con la vida del creyente en particular. Todavía no está envuelta la iglesia. Esas son responsabilidades personales del creyente. Cada área tiene doctrinas para que la obedezca. No se olviden que no obedecer un mandamiento es pecado. No obedecerlo es pecado. Y eso amerita una disciplina de parte del Señor. Luego de ahí se desprenden también las doctrinas que tienen que ver con colectividad, con comunión, con la iglesia. Con la iglesia. Eso es otra cosa. El creyente no solamente tiene responsabilidad en su vida individual delante del Señor, sino responsabilidad en su vida en comunidad en relación con la iglesia. Y hay doctrinas. ¿Cuáles son las doctrinas que tienen que ver con la iglesia? La iglesia, según los Hechos, capítulo 2, tiene la responsabilidad de edificar al cristiano. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la educación espiritual del creyente como iglesia. Perseveraban en la comunión unos con otros. El enriquecimiento de la comunión se desprende del estudio de la Biblia. Y la iglesia tiene que dar el estudio para que haya crecimiento en la comunión cristiana. Crecimiento en el partimiento del pan o en la adoración. La iglesia tiene que educar, o sea, los hermanos como iglesia, ser educados para la adoración al Señor. Y esto es muy interesante. El concepto de adoración es muy relativo, muy mal interpretado, y hay que interpretarlo en cuanto a eso. No todo lo que hacemos es adoración. Y en cuarto lugar, las oraciones. Siempre como colectividad. Aquí está hablando de las oraciones de la iglesia, no del hermano en particular. Si usted quiere ver al hermano en particular, el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 6 que entra en tu cámara, en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los cielos. Esa es la oración individual. Aquí en los Hechos capítulo 2 es la oración colectiva. La iglesia debe de orar. Y una iglesia que ora es una iglesia que tiene poder. Dicen en los Hechos que en el capítulo 4 que la iglesia oró, versículo 31, y el edificio tembló. Que la iglesia oró y Pedro fue suelto de la cárcel. Así tenemos la importancia de la oración colectiva. Tenemos que aprender eso. Son doctrinas para la iglesia. La predicación del evangelio se educa en la iglesia, aunque los hermanos tienen dones, pero se educa a usar esos dones para la predicación del evangelio. Cada una de estas doctrinas tiene un imperativo. Ordena, id y predicad el evangelio. Estudiar las escrituras, la comunión los unos con los otros. Hay imperativos, órdenes, por eso se llaman doctrinas generales para todas esas áreas que tienen como base la doctrina fundamental. Ahora bien, yo quiero mostrarle algunas doctrinas, ¿verdad? El principio para que ustedes vean, vayan tomando en cuenta cómo se determina una doctrina. Por ejemplo, vamos a leer algunos versículos.
Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Primera Corintios 11, 23 a 25. Dice así, esta parte de la Biblia. Esta parte. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, hasta ahí tenemos esto. Ahora, ¿dónde está el mandamiento ahí? ¿Dónde usted descubre que esto es un mandamiento? Dos veces lo enfoca, ¿eh? Cuando dice, haced esto en memoria de mí, ahí está el imperativo. Cuando hay eso en una doctrina, en una parte que usted está leyendo, es una orden, eso es una doctrina, eso es un mandamiento. Por ejemplo, si usted lee en Marcos capítulo 16, versículo 15, yo lo puedo citar de memoria, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Dónde está el imperativo ahí? Id, esa es la orden. Usted se fija, vaya viendo cuando usted lea su Biblia y vea esas frases, esas palabras que implican una orden, eso es una doctrina. Id y predicad el evangelio, la doctrina de predicar el evangelio. Usted sigue leyendo en la Biblia, vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 26 a 30. Vaya anotando allí las ordenanzas que hay, tanto negativas como positivas, que son mandamientos. No haga esto y haz esto. Efesios 4, 26 a 30. Airaos, pero no pequéis. Ahí hay un negativo. No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí hay un negativo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, Ahí hay un negativo. sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Ahí hay un positivo. No Si salga no- palabra mala. Sí. sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual Ahí hay otro fuisteis- mandamiento. No contristéis el Espíritu Santo. con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien, usted nota cómo van saliendo los mandamientos en negativos y positivos. Haz esto, no haga esto, haz esto, no haga esto. Y usted va a tener una serie de cosas que puede ir descubriéndolo poco a poco en la vida espiritual. La iglesia tiene sus mandamientos: edificación, enriquecimiento de la comunión, adoración colectiva y oración colectiva. Es el trabajo de la iglesia, las doctrinas que tienen que ver con la iglesia. Hay muchas más, pero por lo general esas son las principales que tienen que ver con la iglesia. Entonces esos son mandamientos, lo que implica una orden. Esos son mandamientos y esos son los que hay que guardar en la vida cristiana como en el servicio de la iglesia, lo que le corresponde. Ahora, muy bien, vamos al tercer caso. Ya hemos hablado dos. El tercero, y con este terminamos. El tercer caso es importante, definiendo una doctrina de prácticas y costumbres. Definiendo una doctrina
de prácticas y costumbres. Hay mucha influencia extraña en nuestras iglesias y costumbres que no son doctrinas, pero se le da el carácter de doctrinas. Y estamos tan acostumbrados a esto que cuando se trata de examinar esto no están de acuerdo porque lo hemos hecho siempre así. No, definamos doctrinas. Ejemplo, le voy a poner un caso. Vamos a leer otra vez 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, hasta el 25. Capítulo 11, versículos 23 a 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, ahí usted tiene un principio, haced esto en memoria de mí, la cena del Señor. Ahora bien, vamos a examinarla para que usted vea. ¿Dijo el Señor Jesucristo cuándo debía hacerse? Examinen, ¿eh? ¿Dijo? No dijo, ¿verdad? Al contrario, le dijo, cuantas veces lo hagáis, la cena del Señor anunciada hasta que venga. ¿Cuántas veces? No dijo el domingo. Los apóstoles, cuando la iglesia tenía ya como 15 años de establecida, en el capítulo 20, es que dice que ellos se reunían los domingos. Y la iglesia ha tomado ese ejemplo, que no es malo, pero no se puede discutir que el Señor dijo que tiene que ser domingo. No hay mandamiento de eso. Es un ejemplo apostólico y un ejemplo no es mandamiento. En segundo lugar, ¿dijo él cómo hacerla? Lean, ¿dijo él cómo hacerla? Right. ¿Dijo él háganla como yo la he hecho? Usted se fija, si no miramos todas estas cosas, estamos introduciendo doctrinas equivocadas. ¿Entiende? El Señor no dijo cómo debían de hacerla, que lo imitáramos a Él como Él lo hizo. Él solamente dijo, haced esto. Ahora se necesita, por supuesto, una forma. Pero hacerlo, la forma, por ejemplo, no es mandamiento. La forma puede variar. La forma no es puede variar. Por ejemplo, nosotros celebramos la cena con vasitos. ¿Eso es mandamiento? No, eso es una forma. Y eso puede variar. Eso no es mandamiento. Lo hacemos así, por la razón que sea, eso es mandamiento. Dice el Señor ahí que debe haber una sola copa. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace ahora hoy en día? En muchos sitios tiene que haber eso. ¿Dónde dice que tiene que ser una copa? En la Biblia de ustedes dice, y tomando la copa, da a entender que nada más había una. Pero hay otras Biblias que dicen, y tomando una copa, que habían más de una. Y si estaban celebrando la Pascua, habían más de una copa. ¿Right? Entonces de esa, a lo mejor la que le tocó a él, o cualquiera de las otras, él tomó una copa de esa que tenía vino y la puso allí y le dijo a los apóstoles, mire, esto es lo que ustedes van a hacer. Pero no le dijo así como yo se lo he dicho, sino se está refiriendo al vino, no a la copa. Porque si fuéramos así y tuviera la copa un valor místico, misterioso, el plato del pan debía tenerlo también. Porque el vino no es mayor que el pan, ni el pan mayor que el vino. Y si la copa tiene, el vino tiene una copa que está consagrada, el plato del pan debe estar consagrado también. Pero no se hace eso, solamente una. Ahora, ¿dónde está el problema? Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, Moisés consagró todos los objetos que se usaban en el tabernáculo para sacrificar animales. Habla de calderos, de ollas, de garfios, de tenedores, de ganchos que se usaban para el sacrificio de los corderos cuando había que quemarlos o cocinarlos. Eso no se podía sacar del templo y no se podía usar en otro lado. Eso estaba consagrado al servicio de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros no encontramos objetos consagrados, encontramos personas
consagradas. Antes eran objetos consagrados y separados. Hoy tenemos objetos separados, no consagrados. Ahí tenemos que volver al asunto. Nosotros usamos las copitas, aquellos usan una copa. Esos objetos están separados, no consagrados, porque no existe eso en el Nuevo Testamento. Entonces, traer eso y no tomar la cena porque no está esa copa, le estamos dando más importancia a la copa que a la cena del Señor. ¿Right? ¿Estamos correctos? Eso es doctrina de error. Eso es doctrina de error. Sin embargo, hablamos mucho de esa doctrina. Darle un valor a un objeto que es necesario solamente porque se está usando líquido. ¿Dónde hubiera el Señor puesto el líquido? Pudo haber sido una taza, pudo haber sido un jarro, pudo haber sido un vaso y no necesariamente una copa. Era necesario para mover líquido allí, pero no es que eso tiene ningún valor ni místico, ni espiritual, ni nada. El Señor no dijo háganla como yo la hago, no, háganla. Sin embargo, cogemos eso y ya es una doctrina. Es una doctrina y si no se hace, ya estamos bravos y estamos peleados y se crean divisiones porque no interpretamos bien. La santificación de objetos. Por ejemplo, yo recuerdo en mi país, les voy a poner ejemplo en mi país, un hermano, anciano, muy serio el hermano, él tenía la idea que la mesa esa que se usa para poner los símbolos, eso era consagrado. Y allí estaba la mesa y un día llega la hermana que va a limpiar y pone su cartera sobre la mesa. Él estaba por ahí, ese hombre dio un salto de allá y vino una discusión con la hermana porque esa mesa es sagrada. Eso no lo dice el Nuevo Testamento. No hay objetos sagrados en el Nuevo Testamento. Hay personas consagradas. Después pasó otra vez, volvió la discusión, eso, que el jugo, lo que se vendía, tomaba en la cena, tenía que ser jugo de uva, de ese que se vende, el Welch. Yo no sé de dónde el Señor consiguió eso por allá, que tenía que ser el Welch. Y él se atrevía a salir de la capital a un pueblo cercano a llevar a los ancianos botellas de jugo de uva para que ellos no usaran otro jugo de uva por allá, porque el que valía era él. Enseñanzas equivocadas, pero le damos un valor y no hay quien la quite de ahí. Eso es error, doctrinas de error. Que los ancianos son los únicos que le preparan los símbolos. ¿A dónde dice eso la Biblia? Mire, yo he andado a muchísimas iglesias y he visto eso. Los ancianos encargados de preparar los símbolos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Prácticas. Y si no se hace, están bravos, tiene que ser eso, si no, que las hermanas no pueden llevar los platos de la Biblia, de la cena para atrás a la cocina, no se puede hacer. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Se fija que inventamos un montón de cosas que la Biblia no lo dice? Y tenemos que tener cuidado con eso. Somos esclavos de costumbres, no de doctrinas. Y perdemos más tiempo en las costumbres que en las doctrinas, en aprender las doctrinas que nos corresponden. Esas son cosas, hermanos, pasajeras que no tienen que ver nada con la adoración al Señor. Mandamientos que se establecen que no son bíblicos. Yo recuerdo una vez llegó en Nueva York cuando yo estaba allá una carta de una iglesia que ponía creo que 7 hermanas en disciplina porque usaban aretes, porque usaban mangas cortas y porque se cortaban el pelo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Pero si usted mira 1 Corintios capítulo 11, versículo 16 hasta terminar, allí dice, la naturaleza misma no nos enseña que a la mujer dejarse crecer el pelo y que el hombre dejarse crecer el pelo, hermano, que la mujer no debe... Eso es un ejemplo de la naturaleza, no un mandamiento. No hay imperativo ahí que diga la mujer no se corte el pelo. Un ejemplo de la naturaleza, no un mandamiento. Pero lo agarramos ahí y cuántas hermanas han sufrido por esas consecuencias de malas interpretaciones que se usan como mandamientos y no son mandamientos porque no se pueden probar con la Biblia. Pero lo inventan y ahí están. Que los hermanos se sientan a un lado y las hermanas en otra. Sana doctrina. Que los que están en lista de bautizo no deben sentarse con los hermanos que están bautizados. Sana doctrina. Que no deben los que se van a bautizar ni siquiera barrer en la iglesia, ni dar ofrenda, ni mover un banco, ni hacer nada. Sana doctrina. Estas son cosas que no tienen sentido. Perdemos más tiempo en lo negativo que en lo positivo. Vamos a ser sinceros, hermanos, y vamos a interpretar bien, buscar las cosas que están correctas. Pero la tradición. Yo no tengo que ver con tradición, hermanos. Casualmente, le estaba enseñándole a un hermano aquí.
una interpretación tradicional que es incorrecta. Sin embargo, no es correcta. Himnos, el hermano Jehú pidió 2 estrofas de un himno. Esa primera estrofa está escrita al revés. Dice que Cristo viene a reinar y después a buscar la iglesia. Eso está al revés. Cristo viene a buscar la iglesia primero y después a reinar. ¿Entienden la idea? Entonces son detallitos que hay que confunden a la persona en cuanto a la interpretación. Y tenemos que pensar bien, hermanos. No perdamos tiempos en cosas que no están establecidas en la Biblia. Que no están establecidas en la Biblia, que son costumbres. Las costumbres pueden variar, Las prácticas pueden variar, pero el mandamiento no debe de variar. Eso no se debe tocar. Eso hay que hacerlo como dice la Biblia. Pero las formas pueden variar. Y no nos hagamos esclavos de formas. Vamos a ser exactos. Tenemos la Biblia en la mano y podemos descubrir muchas cosas que tenemos que obedecer aquí. Por ejemplo, el apóstol Pablo se halló con unos problemas en la iglesia de Roma. Y si usted quiere puede leerlo en el capítulo 14 después de Roma. Y era que habían judíos y habían gentiles. Entonces, el gentil no tenía escritura a la mano en ese tiempo. El judío tenía todos sus escritos del Antiguo Testamento. La Torá, podía leer todo ahí. Entonces, como los judíos se habían convertido a Cristo y los gentiles también, allí estaban en la iglesia. Pero los judíos, con sus escrituras, presionaban a los gentiles y se creaba una separación entre ellos, porque los judíos le decían, es que ustedes comen cosas que aquí dice que no se deben de comer. Y querían presionar a los gentiles para que no comieran cosas que en el Antiguo Testamento dice que no se deben de comer. Que ustedes están guardando días y fiestas que ustedes no las guardan. Y la Biblia dice aquí, nueva luna, día de esto, de lo otro. Dice aquí que hay que guardar todo eso. Y eso estaba creando un problema en la iglesia. Y Pablo le dice, mire, nada de eso sirve. No le hagan caso a nada de eso. El que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come. Nada de eso, ni día de fiesta, ni fiestas, ni nada de eso. Ya eso tiene vigencia. Eso no vale. Pero nosotros nos esclavizamos a esas cosas. La Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, no tiene fiestas asignadas a la iglesia. No tiene fiestas asignadas a la iglesia. Pero nosotros tenemos un calendario. Este día se hace esto, este se hace lo otro, lo otro, lo otro. Yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Pero cuando eso lo llevamos a una doctrina, entonces no sirve. Entonces no sirve. Esas fiestas pueden variar, porque eso es sencillamente una fiesta, no tiene ninguna vigencia bíblica. Puede variar, pero nosotros lo hacemos ya. Si no se celebra el Día de las Madres, estamos mal, porque eso está mal hecho. Porque siempre, ahí viene el asunto, siempre lo hemos hecho así. El hecho de que siempre lo hayamos hecho así, ¿está correcto? No, eso puede variar. Ahora, que lo hagamos, yo estoy de acuerdo, no estoy en contra de eso, ¿eh? Pero nunca llevarlo a un concepto doctrinario. ¿Entiende la idea? No llevarlo a un concepto doctrinario. Si no se pudo hacer por alguna circunstancia, ya no se perdió nada. Porque eso no es bíblico. Entonces, si se hace bien y si no se hace perfectamente bien, no afecta nada. Pero no seamos esclavos de costumbres paganas ni de costumbres viejas que traigamos, porque qué sé yo quién lo hizo por allá. Tenemos que aprender a establecer bien lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se enseñaron antes como correctas que hoy en día las mismas interpretaciones no son correctas. Porque hay descubrimientos, hay nuevos estudios, hay enseñanzas que ahora explican que eso no estaba correcto. Pero por un tiempo se enseñó así y se estableció de esa manera. No hay quien lo quite de ahí. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia aquí en Fort Myers, una iglesia americana. Me llevó un hermano allí y yo hablé con un traductor, son todos americanos. Y yo no sabía, cuando yo terminé, me dice el hermano, mira, ese señor que está allí, ese es uno de los mejores biólogos en los Estados Unidos, ese hermano. Wow. Y este otro que está dirigiendo es director en la universidad, dirigiendo la escuela dominical. Y aquel que tú ves que está allí, ese es profesor de griego y hebreo en el seminario. Y le digo, ¿y para qué tú me invitaste a mí aquí? Ahora fue que yo me asusté después que terminé, cuando tú ves que yo estaba hablando delante de esa gente. Pero pasó algo
dos cosas interesantes que me llaman la atención. Los signos en la cena del Señor lo dirigía una hermana, que ella era pianista y ella comenzaba. Y mire, oí a esa gente cantar, eran viejos de coro de iglesias, y esa gente todos entonaban sus notas, y esos signos era un coro lo que se oía, lindísimo, y ella comenzaba. Y después yo le pregunté al hermano, ¿y la ofrenda qué pasó? Dice, no, aquí no se recoge ofrenda. Digo, ¿cómo que no? En la cena no. Dice, no, ellos no recogen eso. ¿Y por qué? Ellos dicen que eso no es adoración, que la ofrenda es un deber del creyente. Digo, oye, es raro esto. Me dice, ven aquí. Y me lleva a la parte de atrás y hay una caja en una esquina que dice ofrendas. Pero en la cena del Señor no. Yo no estoy en contra que la recojan en la cena del Señor, pero quítela de ahí para que usted vea. Porque ya es una doctrina. ¿Entiende? Por eso son cosas que uno tiene que ver y analizarlas. No es doctrina. Yo no estoy en contra que se recoja. No, señor. Pero decir que tiene que estar ahí, ¿dónde dice? Usted se fija que las cosas varían y tenemos que ver lo que es y lo que no es. Así que tenemos que aprender, hermanos. Repaso, las doctrinas fundamentales, ya la tienen. De ahí se desprenden las doctrinas generales en lo personal y en la iglesia. Y después entonces definimos un poco qué es una doctrina sana. Una doctrina sana es un mandamiento bíblico bien definido. Cualquier cosa que se le pegue ya le hace daño. Ya le hace daño. Cualquier práctica que no esté en la Biblia como mandamiento no es doctrina. Ahora bien, usted me dice que vamos a abrir una iglesia, tenemos que tomar ciertas medidas. Hay que poner bancos, la Biblia no habla de bancos, pero hay que ponerlo, ¿entiende? Hay que poner sonido, la Biblia no habla de sonido, pero hay que ponerlo. Eso no es doctrina, eso son necesidades para lo que vamos a hacer. Eso es otra cosa. Y así por el estilo. Tenemos que definir bien las cosas para no estar haciendo lo mismo sin saber por qué lo hacemos. Yo creo y me gusta que si yo hago algo, yo quiero saber por qué lo hago y para qué lo hago. No hacer por hacer sin saber lo que estoy haciendo. No, personalmente, no me satisface eso. Yo necesito investigar. Por eso me gusta estudiar la Biblia y hacer investigaciones a fondo en la cultura, en la historia de su tiempo, cuando se escribió, por qué se escribió, para qué se escribió, cuándo se escribió, cuáles eran las circunstancias en que se escribió, para saber entonces la razón por qué se escribió. Si no, vamos a estar haciendo lo que fulano diga. ¿Cuántos grupos por ahí que están haciendo cosas que ellos mismos no la entienden? Porque le dicen esto y ellos lo hacen. Y yo creo que nosotros debemos tener cuidado. Si tenemos, el Señor nos ha dado la bendición de conocer un poco la Biblia, yo creo que tenemos que tener también el deseo y la preocupación de conocerla. ¿Por qué dice la Biblia esto? Y otra cosa, y yo lo he tenido que hacer, hermano, si yo he encontrado, y lo he encontrado, cosas que yo antes lo creía, ahora yo no lo creo. Ahora entiendo que estaba equivocado. Yo no las creo ahora, pero antes yo las defendía a rajatabla, pero ya no. Yo dije, ahora estoy equivocado. No es así. Tengo que cambiar mi manera de pensar porque eso no estaba correcto. Y yo creo que eso es sabiduría. Si yo voy a quedarme con aquello que no está correcto y porque lo aprendí así, me voy a quedar así, eso no es inteligencia. Eso no es inteligencia. Se aprende y se va asimilando lo que se aprende. Cada día se descubren cosas nuevas en la Biblia. Cada día se descubren cosas nuevas en la Biblia. Y tenemos que ir asimilando como son en la palabra de Dios. Le estaba explicando al hermano aquí sobre la visita del Señor a Getsemaní. Señor, si es posible, pase esta copa de mí, hágase tu voluntad. Y muchos han enfatizado eso. Yo he oído predicadores que dicen, no, era que el Señor quería evitarse la cruz, no ir a la cruz. Y le dice a Dios que le dé un break, que no le pase por ahí, que si es posible, que le quite eso. Pero Dios no le contestó esa hora. Según hasta ahí, parece una petición. Pero si usted lo analiza a través de toda la Biblia, usted tiene una afirmación. Antes de la creación del mundo, ya el Señor Jesucristo fue señalado
para morir en el Calvario y Él lo sabía. Y estuvo dispuesto a venir a hacer la voluntad de Dios. Y dice Juan 18:4, y sabiendo Él todo lo que le había de sobrevenir, se adelantó. No cogió miedo, se adelantó. Entonces, todo ese contexto nos hace cambiar ese condicional que hay ahí, que dice, si es posible, pase esta copa de mí. Eso es incorrecto. Le estamos atribuyendo al Señor Jesucristo un poco de miedo, un poco de indecisión. Entonces, todo el contexto nos indica que podemos cambiar el condicional por un afirmativo. ¿Qué quiere decir? Padre, siendo que no es posible pasar esta copa de mí, eso está determinado ya de antes de la creación del mundo, y yo he estado de acuerdo con esto, siendo que no es posible, hágase tu voluntad. ¿Usted se fija? ¿Y cuántas veces yo prediqué de eso, diciendo a sí mismo? Pero escudriñando y viendo, me di cuenta que yo estaba equivocado. Y lo consulté con gente que sabe más que yo, y me dijeron, no, tú estás correcto en eso. Entonces cambio mi manera de pensar, porque es un error. Y tenemos que aprender nosotros, hermanos, a no enclaustrarnos en lo que dijo fulano de tal en tal tiempo, y que ya lo que él dijo, ya no hay más nada. No, señor, la Biblia es demasiado profunda, la Biblia es demasiado inteligente, si me permite la expresión, para nuestras mentes. Y cada día nos da luz, nos da inteligencia, nos enseña algo nuevo y tenemos que asimilarlo. Cuidémonos pues y examinemos las doctrinas verdaderas de la Biblia y evitemos las añadiduras de prácticas, de creencias, de opiniones y de costumbres. Y seamos fieles estudiantes de la Biblia, escudriñando, como dice el apóstol Pedro, que los profetas escudriñaban qué persona y en qué tiempo, y nunca descubrieron sobre eso del Mesías hasta que llegó en el Nuevo Testamento. Pero ellos se preocupaban en aprender cuándo es que va a venir, en qué tiempo va a venir, qué persona es esta. Era eso. Lucas dice que escribió investigando las cosas que sucedieron. Es decir, que no era solamente saberlas, sino la investigaba. Y yo creo que el estudiante de la Biblia tiene que ser un buen investigador de lo que enseña para ser fiel a la palabra. Bien, hermanos, quizás todos no estén de acuerdo conmigo, pero por ahí vamos. No necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo, pero es lo que considero mejor en las Escrituras. Pensemos en esto, hermanos, y veamos que hay muchas cosas nuevas que aprender en la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias que tú nos das luz, o el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento para revelarnos tu palabra, Señor, para darnos luz, para poner en nuestros corazones el deseo de escudriñar, para dejar las cosas que no son correctas detrás y enfocarnos en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra vida cristiana y con nuestra vida como iglesia, como un testimonio puesto en este mundo hasta que el Señor venga. Y todos tenemos la responsabilidad de vivir vidas espirituales, no adaptadas a costumbres, sino a tu palabra, y de ser creyentes fieles a nuestras iglesias para que seamos luz en el mundo en medio de las tinieblas. Gracias en el nombre de Jesucristo.